Bienvenidos a Plural. Arrancamos nuestro programa semanal los martes a las 19. Hoy trayendo un análisis y el debate a la mesa sobre lo que consideramos son los dos principales o los dos temas de la semana para el equipo de Plural, ¿no? Por un lado, ya no sé cómo llamarlo, la crisis de Venezuela, la situación política en Venezuela, el fracaso de el grupo del presidente autoproclamado Guaidó de hacer un levantamiento contra el presidente Maduro. Y por otro lado, acá en la Argentina, el llamado a un consenso del gobierno nacional a los distintos precandidatos a presidente, a las candidaturas a presidente con vistas a octubre. Pucho, Hugo, bienvenidos a la mesa y arrancamos con estos dos temas, ¿no? ¿Se pueden vincular estos dos temas? Se pueden vincular. Yo creo que en Latinoamérica nada ocurre desvinculado de lo que sucede nada está descolgado. ¿no? Sí. Lo cierto es que, guste o no guste, por lo menos desde mi punto de vista, Venezuela se está convirtiendo en la nueva Cuba, ¿no? Y cuando digo la nueva Cuba, digo no a partir de acontecimientos parecidos a lo que ha pasado en Cuba y lo que ha pasado en Venezuela, sino fundamentalmente a la resistencia al imperio. Porque uno puede acompañar o no lo que está haciendo Maduro, uno podría adherir o no a lo que hacía Chávez, uno podrá tener agrado o no por lo que algunos consideran un gobierno en Venezuela y otros consideran un régimen. La dictadura. Pero lo que no podemos negar claramente es que Venezuela se le ha parado a Estados Unidos. Se le plantó, ¿no? De una manera que no se le paraba desde la época de Cuba a otro país. Esto es así, esto es cierto. Hay paralelos muy fuertes. El intento de invasión de Estados Unidos a Cuba, en Bahía de los Cochinos, que fue un intento fallido. Sí. Este intento de, yo diría, pseudocopamiento, golpe, invasión de Estados Unidos también, primero a través de golpes inducidos desde los medios, ahora a través de la figura de Guaidó. Queda claro que Estados Unidos se está intrometiendo en los asuntos de Venezuela. Esto queda claro, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos podrá poner como lo ha hecho siempre históricamente por delante, el respeto a los derechos humanos, la defensa de las libertades, etcétera, etcétera. Siempre las intervenciones de Estados Unidos han utilizado ese tipo de excusas humanitarias sí, o no se andan con excusas chiquitas. Pero lo que esconde verdaderamente y lo que todos estamos viendo es un intento de sacar el gobierno de Venezuela con pretextos que podrán ser más válidos o menos válidos por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de muchos gobiernos latinoamericanos que le terminan haciendo el juego, por ejemplo, el nuestro aquí en la República Argentina, el presidente Macri. Ahí tenés un paralelismo muy fuerte, yo veo un paralelismo muy fuerte, y dentro de ese paralelismo entre Cuba y Estados Unidos hay casi, yo te diría, que una reticencia muy fuerte a que se le impongan desde afuera parámetros a los que ellos no adhieren, ¿no? Exacto. Pasaba con Cuba, que no quería que Estados Unidos se meta en sus cuestiones, y pasa con Venezuela, que dice les guste o no les guste, nosotros fuimos a las urnas, la gente nos eligió, y lo que vive repitiendo Maduro, con o sin razón, es si Guaidó quiere ser presidente, no lo tiene que votar una asamblea, lo tiene que votar la gente. La gente, tiene que ir a elecciones. Sí. Así que yo te diría que como, así muy a vuelo rasante, pues podríamos ir con más detalles, yo diría que hay un paralelo muy fuerte entre Cuba y Venezuela en cuanto a la no intromisión, no permitir la intromisión por parte de Estados Unidos en sus asuntos, cosa que no pueden exhibir otros países latinoamericanos, en donde Estados Unidos se ha metido con o sin anuencia, y en otros se ha metido directamente porque le han abierto las puertas. Claro. Y hay gobiernos que son absolutamente, pero absolutamente, yo diría, lineales con lo que decide Washington. Es más, nosotros a partir del acuerdo con el Fondo Monetario directamente no podemos tomar una sola decisión sin levantar el teléfono y consultar. Así que, por lo menos para empezar así este tema, a trazar este tema, yo veo esas similitudes. No sé vos, Pucho.
No, yo también veo exactamente igual. Lo único que agregaría, ¿sabes qué sería? Sería lo difícil que es para algunos presidentes, ¿no? Como la Argentina, que se ponen a jugar con fuego cuando llaman a que las Fuerzas Armadas apoyen justamente a Guaidó, porque están convocando un golpe. Justamente gobiernos democráticos están convocando un golpe. Entonces me parece muy Como Paraguay, contradictorio. Argentina, Chile. Claro, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Es decir, te conté con una serie de países que están convocando justamente un golpe de Estado porque están pidiendo que las Fuerzas Armadas apoyen a Guaidó. Entonces me parece medio escupir para el cielo, ¿no? Como te cae en la cara a la larga, ¿no? Bueno, y ahí hay un vaso vinculante muy importante, Raúl, que yo diría que atraviesa todo nuestro programa hoy, que tiene que ver con lo que acaba de definir Pucho como la defensa de la democracia. Claro. Vos no vas a encontrar, yo creo que por lo menos en Latinoamérica ninguna, y mucho menos en Argentina, un dirigente político que no diga que quiere defender la democracia. Obviamente. A cualquier dirigente que vos lo sentás acá, le haces una entrevista, Sí, sí. le decís, ¿usted defiende la democracia? Su- Sí, lo- por lo supuesto. primero Lo que- primero que hay que hacer es la defensa de la democracia. Y la defensa de la democracia está obviamente ligada al respeto, está directamente ligada al respeto de la soberanía popular. La Exacto. democracia no es ni más ni menos que la soberanía, en vez de estar en lugar del rey, como era en la época de la monarquía, Está en el pueblo. en vez de estar en lugar de un grupo de iluminados, está en el pueblo. La democracia real dice que la soberanía está en el pueblo. Cada vez que no se respeta eso, bueno, puedes decir, quiero más democracia, quiero respetar la democracia, si no estás respetando esto. Con lo cual, ya sea en el caso de Venezuela, que estás tocando ahora, como en el caso de la República Argentina, la consulta al pueblo a la hora de tomar grandes decisiones es fundamental. Claro. Si no, no se puede decir que uno quiere proteger la democracia y que quiere vivir en democracia. Y cuando hablamos de temas fundamentales, Venezuela está atravesando un tema fundamental. Venezuela es un país que tiene grandes problemas, y yo siempre digo, los grandes problemas de Venezuela están basados en sus grandes virtudes. Claro. O sea, Venezuela es uno de los primeros países productores del mundo de petróleo, De petróleo. es uno de los países con mayores reservas de petróleo del planeta, y encima es el tercer productor mundial del oro, que hoy en día se está utilizando nuevamente como respaldo Como de la respaldo moneda. de las monedas. Entonces está sentado sobre un esquema que es pretendido por todas las potencias. Aquí en la República Argentina, y este es un tema que también vamos a abordar hoy, y que tiene también un vaso vinculante, se está llamando a una suerte de De consenso. consenso. Sí. Una suerte de consenso sobre algunos puntos que debieran ser firmados por todos los candidatos para que la Argentina abandone de una vez por todas el error y vayamos hacia la virtud. Así es. Y ahí también hay un vaso comunicante, porque claramente, sin pretender adentrarme ya en ese tema, que sé que lo vamos a tocar más adelante, desde mi punto de vista se socava fuertemente la democracia y se socava aún más fuertemente la república, con criterios que ya vamos a defender oportunamente y que vamos a darlos aquí. Pero sí veo vasos vinculantes absolutos desde este punto de vista, desde la defensa acérrima de lo que es el sistema democrático, de lo que es la soberanía en manos del pueblo, que es el que tiene que decidir. Y bueno, está a la vista que en Venezuela hay un pueblo que sigue respaldando al gobierno. Si no, ese gobierno claramente hubiese caído. Sí, señor. Si hubiese sido cierto lo que decían los medios opositores en Venezuela y en muchos lugares del mundo, que eso es una dictadura, que no tiene el apoyo de la gente, que el restante grupo de militares que integran el esquema de gobierno querían también sacarse de encima a Maduro, bueno, ya hubiese ocurrido lo que no ha ocurrido. Así que claramente, más allá de que se discuta cuál es la forma en que Maduro está gobernando, si es buena o mala, si está hambreando o no el pueblo, hay un sostén claro, popular, que lo sigue manteniendo ahí. Y bueno, viejo, eso es en definitiva la soberanía del pueblo, guste o no, ¿no? Claro, claro. Analizábamos cuando armábamos el programa el fracaso, por decirlo de alguna manera, de los llamados a consensos dentro de Venezuela, ya sea por el gobierno español, ya sea por la Iglesia Católica. ¿Cómo se lee eso? Bueno, ahí también tenés un paralelo con el tema del consenso que al que acaba de llamar Macri. Los consensos reales en una democracia pasan por las urnas. Claro. Los consensos reales en una democracia pasan por las urnas. Los consensos reales en una república pasan por el Congreso. Los consensos No es un acuerdo de dirigentes. No. Por eso, y esto es importante, ¿no? Yo digo esto porque yo entiendo que cada uno puede tener opiniones. Ahora, cuando vos estás en un sistema que está funcionando y ese sistema está basado en la ley, vos tenés
claramente una sola posibilidad, que es respetar la institucionalidad, respetar las leyes. Claro, claro. Yo pongo siempre el ejemplo, permítanme un minutito para repetir esto y para que la gente que nos está viendo lo internalice. Yo soy abogado y cuando vos estudias abogacía, lo primero que aprendes es que el ser humano no es igual. Todos nos dicen que somos iguales y no somos iguales. No nacemos iguales. Hay gente que nace con mayores capacidades que otras, hay gente que nace con mayor fuerza física, con mayor inteligencia, hay gente que nace con discapacidades. Digo, claro, no somos iguales. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el único ámbito en la Tierra en el cual nosotros podemos decir estamos igualados? El ámbito de la ley. Cuando la ley impera, vamos a votar, tu voto vale igual que el mío. Vos medís 2,10 metros, yo mido 1,40 m y tu voto es un voto, el mío es un mío. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sí, 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 el voto de un gordo con un flaco, de un negro con un blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ley iguala. Hay que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos todos parejos. Hay que votar, todos tenemos el derecho al voto. Hay que frenar en un semáforo en rojo, no, yo soy más alto que vos, no freno, no. Mi auto más grande. Entonces la ley, el presupuesto básico de la ley es tratar de igualar las condiciones de todos. Y no solamente la ley en sentido general, sino cuando vos ves, por ejemplo, y esto la gente lo va a entender bien, cuando ves justas deportivas. ¿Sí? Vos ves un partido de fútbol, un partido de básquet, una carrera de autos, de motocicleta, una pelea de box, y hay categorías. Sí, claro. Bueno, en esta pelea la categoría es hasta tanto de peso. ¿Por qué? Porque tratan de igualar los contrincantes, ¿sí? Vamos a ver, qué sé yo, en un partido de fútbol, esto es sub-17, esto es sub-20, esta es mayores. Primera. Entonces, todo lo que es un sistema jurídico trata de establecer condiciones de mediana paridad en un esquema de absoluta desigualdad, porque los seres humanos no son iguales. Conclusión de esto: cada vez que sacamos la ley, cada vez que la corremos, ya sea en un evento deportivo, un reglamento, que sería la ley de un evento deportivo, o una ley en el contexto de nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo ese ámbito de igualdad, claro. Y cuando rompes un ámbito de igualdad y corres la ley, gana el más fuerte, siempre. El que se impone. Gana siempre, es la ley de la selva, el más fuerte. Bueno, nosotros estamos en un esquema en donde la ley, esa que iguala en la República Argentina, dice, artículo 22 de la Constitución Nacional. Y es bueno que lo repitamos porque el gobierno que tenemos actualmente, Cambiemos, dijo cuando llegó, y está diciendo ahora cuando está a 6 meses de irse, que no solamente se trataba de economía, sino que se trataba de respeto a las instituciones, que venían a cambiar eso. Sí. Bueno, entonces, un gobierno que viene a respetar las instituciones, un gobierno que está llevando adelante su función en el imperio de la ley. Que yo sepa, no hay un estado de emergencia en la República Argentina. No, está todo bien. La Constitución está vigente, las leyes son válidas, y el artículo 22 de la Constitución Nacional dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Qué está diciendo esta primera parte del artículo 22? Está diciendo, esto es una república, y las leyes dicen que para tomar una decisión, lo primero que hay que hacer es elegir nuestros representantes. Y no es menor lo que dice la Constitución, porque después de eso arma un esquema que es interesantísimo, porque es un esquema bicameral. Nosotros tenemos un sistema bicameral en el Congreso. ¿Y por qué tenemos? Porque la Constitución podría haber dicho, bueno, llamemos a nuestros representantes y elegimos nada más que diputados. Los diputados son los que representan al pueblo. Pero nuestra Constitución, sabiamente desde mi punto de vista, introduce otra cuestión que es muy importante. Y dice, también tenemos que llamar a las provincias, porque las provincias son preexistentes a la nación y están en un ámbito de igualdad. Entonces vos tenés que la Constitución, primero, el pueblo no delibera, deliberan sus representantes. ¿Cuáles son esos representantes? Los del pueblo, los diputados, y los de las provincias, los senadores. No habla de consensos la Constitución en ningún lado. Dice quiénes son los actores, esos representantes. Dicen cuál es el ámbito natural, el Congreso. Es el imperio de la ley. Ahora, ese mismo sistema también permite que haya algunas excepciones que, según muchos dirigentes políticos, se iban a convertir en regla y no fue así, que es cuando vos pasás de esa democracia semidirecta a una democracia un poco más directa y tenés la posibilidad de llamar a un plebiscito o a un referéndum. La famosa consulta popular. ¿Sí? O sea que vos decís, bueno, no me satisface este tema de los representantes, bueno, llamo
a que el pueblo vote acerca de si quiere o no quiere este Determinada programa. cosa. ¿Sí? O sea que fíjate vos, está claramente, pero muy claramente reglamentado cuáles son los procedimientos. Y el artículo 22 sigue y dice, cualquier reunión de personas, ¿sí?, que se arrogue la representación y tome decisiones, ¿sí?, estará claramente inserta en el delito de sedición. O sea que no solamente dice que el pueblo no delibera ni gobierna, que lo hace representantes, sino que si vos querés deliberar, estás cometiendo sedición. Determinado delito, claro. O sea que está claro cuál es el procedimiento. ¿Quiénes son los actores que tienen que llamar a discutir un consenso? Los senadores representando a las provincias, los diputados representando al pueblo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el ámbito? El Congreso. Ahí tienen que deliberar y ahí tienen que tomar las decisiones. Cuando se habla de las atribuciones del Congreso, también dice que el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias. Entonces, ¿tenemos un tema importante? Sí. ¿Hay una crisis económica? Sí. ¿El presidente puede llevar este tema al Congreso? ¿Debiera llevar al Congreso? Debería ser ámbito natural. Ese consenso que quiere llevar adelante el presidente, ¿entre quiénes se debiera dar? Entre los representantes del pueblo que están elegidos naturalmente. Claro. Porque yo pregunto, ¿las personas a las cuales se le está mandando carta o se le está llamando por teléfono para que se sienten a consensuar? Eventualmente, sí. Institucionalmente, ¿a quién representa? ¿La Baña a quién representa? No es diputado, Claro, no es diputado, no es nada. senador, No. es gobernador, no es intendente. Cristina Kirchner, ¿a quién representa? Estaba hablando institucionalmente. No tiene ni un cargo. Massa, ¿a quién representa? Entonces, digo, ¿por qué nosotros vamos a utilizar un sistema que va en contra de la institucionalidad? Y encima con gente que se arroga representación, pero la representación vos no te la arrogas, te la dan los votos. La única manera de obtener representación en este país es con votos. No hay otra manera. Yo puedo decir, yo soy más popular que Raúl. Raúl dice, no, hay más gente que mira el programa por mí. Y dice Raúl, yo digo, no, bueno, votemos. Entonces digo, está bien que la iglesia participe. Ahora la iglesia ha salido en estos días a decir, Sí. desde Italia, que tiene que ser A un bajar acuerdo línea más otra vez, que amplio. tiene que- Sí. Claro, lo que se están dando cuenta es que esto no puede ser un consenso entre candidatos a presidente. Claro. Precandidatos. Precandidatos, exacto, ni siquiera Ni candidatos. siquiera candidatos. Entonces la iglesia dice, no, abran un poco más la jugada, llamen también a los sindicatos, y ahí empezamos también con los problemas. ¿Con qué? Con la CGT que no va a los paros, con el camionero que hace paro y deslegitima a la CGT. ¿Qué tipo de sindicalismo? Y si seguimos ¿A así, quién convocamos? Claro. si seguimos así, empezamos cada uno impugna al otro. No, vos ¿por qué lo vas a llamar a Moyano? Si la CGT somos nosotros. Y el Moyano dice, pero ¿por qué va a llamar a la CGT Y que con el no mismo para? sentido los movimientos sociales también. Y los movimientos, entonces, digo, justamente el orden institucional que está imperando en el país es para salir de esta suerte de anarquía en la cual todos nos sentamos a una mesa a consensuar y la Constitución dice claramente quiénes son los que consensúan, quiénes son los que debaten y dónde se tiene que hacer. Y ahora vuelvo al comienzo. Cuando largábamos el programa yo te decía que cualquier dirigente político que lo sientes acá te va a decir, no, yo defiendo la democracia. Claro. Pues entonces, si vamos a defender la democracia, nos tenemos que apartar de dos criterios que son fundantes de la ley y obviamente de la democracia. La legalidad y la De legitimidad. la legitimidad, claro. La legalidad dice claramente, porque las leyes están escritas, cómo funciona el Congreso y quiénes son los que tienen que debatir. Y debatir no solo este tema, tendrían que haber debatido también si nos volvíamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional y cada uno de las grandes decisiones que se tomaron que tampoco se llevaron al Congreso. Quiero ser claro. Se decidieron así nomás. Entonces, ese es el principio de legalidad. Y después está el otro, que es el de legitimidad. La legitimidad es la legalidad siempre y cuando esté aplicado a los fines para los cuales fue generada esta legalidad, que es favorecer los intereses legítimos del pueblo. Del pueblo, claro. Porque yo puedo tener legalidad porque me votaron, Claro, pero estar pero- haciendo todo lo contrario de los intereses Claro. del pueblo, entonces no tengo legitimidad. Pareciera ser que un 70% de las encuestas dice que no votaría Macri, con lo cual su legitimidad está bastante socavada, ¿no? Ahora, aún así, ¿tenemos un gobierno constituido legalmente? Sí. ¿Lo votaron? Sí. Sí. ¿Tiene 6 meses por delante? Que siga Sí, gobernando. Claro. Yo no veo que haya una declaración de estado de sitio, No, una declaración de estado de emergencia, una declaración de gravedad institucional, como para que se llame a hacer una especie de pacto de la Moncloa. Acá institucionalmente hay un gobierno que claramente está gobernando, hay paz social, más allá de que hay una fuerte crisis económica, las instituciones, el Congreso no está cerrado. Entonces digo, cuando veo esta especie de inventos que hacen,
me acuerdo de eso que decía al principio. Cuando vos corres la ley, es el imperio del más fuerte. Con ley, este modelo que quieren consensuar entre ellos, los tendríamos que estar decidiendo todos los ciudadanos. O a través de nuestros representantes actuales en el Congreso, que es lo que exige la ley, o con una consulta, con una iniciativa popular, si es que quieren el voto directo del pueblo. Y ahí el pueblo verdaderamente se va a pronunciar acerca de algo que quieren firmar y que es vinculante y que nos va a obligar para adelante a todos nosotros. Sí. Entonces, momento muchachos, ¿qué están por firmar sin mi anuencia? Y después hay otra cuestión harto preocupante para mí también, porque rompe el vínculo entre la dirigencia y el pueblo, cosa que ya pasó muchas veces. El ejemplo más cabal que tuvimos fue en el 2001, cuando la gente salió a decir que se vayan todos. ¿Y cuándo vos rompés ese vínculo fuerte que hay entre el dirigente y el dirigido? Cuando vos no estás informando correctamente. Ese famoso grito de libertad de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. La inmensa mayoría de la gente no sabe de qué se trata este consenso. No sabe si los puntos que quieren firmar en este consenso los favorecen o no. La independencia del Banco Central, ¿favorece a la gente o la perjudica? Pero podemos discutir largamente. ¿Cómo se aplica, claro, en nuestro día a día? Entonces, esto es, lejos de defender la democracia, esta es una forma de antipolítica muy riesgosa, en donde desde el poder se decide quiénes se sientan en una mesa, en donde quienes se sientan a la mesa, en vez de decir, a mí no me... Desconociendo la paridad, además. Desconociendo absolutamente todo. Yo escuché a Massa diciendo, no, si nos van a invitar, tienen que invitarla también a Cristina. Massa tendría que decir, no me tienen que invitar ni a mí, ni a Cristina. Tienen que llevar este tema al Congreso, viejo. Claro. Porque supongamos que se arme esta mesa y se siente Massa, Pichetto, Labaña, Macri, Cristina, supongamos, ¿no? La iglesia, el sindicato. La iglesia, los sindicatos. ¿Y las provincias? No, claro, y además, ¿sabes qué? ¿Y las provincias? Y además en un Congreso que está a punto de cambiar. Pero totalmente. Porque además es un Congreso que está a punto de cambiar, porque cambia en 3 meses, 4 meses. Pero Pucho, nosotros venimos hablando del principio de este año. Es una locura. Nosotros del principio de año acá en Plural venimos diciendo que hay un avance del federalismo, que estamos viendo. Exacto. Que un poco por la crisis, un poco por la debilidad de Macri, las provincias han ganado peso específico, ¿sí? Los gobernadores han ganado peso específico, hoy se paran frente a la nación. De hecho, hay muchos gobernadores que son candidatos a presidente. De hecho, se habla de que esta alternativa federal, que es un cónclave para tomar decisiones a favor de las provincias, podría sacar un candidato. Digo, y no van a estar sentadas en... Claro. Entonces, va en contra de la Constitución, va en contra del Congreso, va en contra del federalismo. Este tema del consenso, y eso que todavía no hemos entrado a analizar cuáles son los puntos. Claro, yo me quería detener en la forma primero. No puedo no detenerme en la forma antes de pasar al fondo, porque si no, es la trampa de siempre, ¿no? Nos ponemos a discutir, che, mirá, el 5.º punto dice que no tiene que haber inflación. Primero vamos a ver quiénes son los invitados. Es como una fiesta, ¿no? Che, adentro no sé qué música se va a bailar. A lo mejor se va a bailar rock, tango o folclore. ¿Pero vos tenés la invitación para entrar? No, yo no tengo. Bueno, entonces no sé de qué está discutiendo. Vamos a ver quiénes son los que tienen la invitación y después discutimos. Entonces, me parecía, por lo menos, como mínimo interesante tocar esto, porque en definitiva es lo que está desde otro lugar y con otras formas, está diciendo Maduro, ¿no? Maduro en Venezuela está diciendo, acá la iglesia me viene a querer imponer un consenso. Claro, Zapatero igual. Zapatero viene de España a querer imponerme un consenso. Otra vez. Estados Unidos quiere sentarse a que nosotros... Digo, acá lo único que me van a decir qué tengo, qué no tengo que hacer y quienes pueden consensuar es el pueblo a través del voto. Obviamente. Te guste o no te guste. Entonces, me parece que esta es una cuestión, y disculpe por ahí si me fui mucho, que es fundamental como para recién ahora adentrarnos a discutir cuáles son esos puntos del consenso. Claro, estamos hablando del el consenso que convocó el presidente Macri y que yo tengo aquí el texto de la carta, además de los 10 puntos que envió, digamos, a las personas que fueron convocadas. La carta dice, la Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. El consenso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias, la asignación universal por hijo, el rechazo a la violencia política, la alianza estratégica en el Mercosur, por dar algunos ejemplos. Pero claramente hemos tenido problemas para acordar nuestras cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza pese a nuestros recursos. Por ello, cada vez que se acerca un proceso electoral, por eso quería leer el contexto que pone el presidente, por eso
cada vez que se acerca un proceso electoral, existen muchas dudas sobre nuestro futuro. Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países. Por eso les quiero pedir que puedan expresarse sobre estos 10 puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país. Y la aclaración, ¿no? Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío, bueno, en que la madurez democrática para que todos podamos tener. Cuando se habló de este consenso, cuando Macri empezó a hablar de este consenso, se citó el Pacto de la Moncloa en España. Sí. Tenemos que hacer como los españoles, que gracias al Pacto de la Moncloa referencia siempre, claro. hicieron una referencia a un pacto que no fue un pacto, fueron dos acuerdos, verdaderamente se llamó el Pacto de Moncloa, pero fueron dos acuerdos diferenciados, que se firmaron en España en el año 1977. En la ¿En transición. qué contexto, además? Claro. Pero que tiene contextos totalmente diferentes al que estamos viviendo en la República Argentina. Obviamente. El primer contexto era que España estaba saliendo del régimen autoritario. Sí. Nosotros, gracias a Dios, desde el 83 que hemos salido de un régimen autoritario. El segundo contexto, no menos importante y para mí fundamental, es que quien llama al consenso, que después se va a terminar verificando el Pacto de la Moncloa, era un gobierno que acababa de asumir, Entraba, no un claro, gobierno claro, que claro. se estaba yendo. Claro. Y acá hay una diferencia que no es menor. No. No es lo mismo cuando acabo de asumir y antes de empezar a llevar adelante el programa que yo creo que es el indicado, llamo al resto para Llamo hacer un al programa consenso. entre todos, Claro. Mínimamente. ¿sí? Que llamar a un consenso cuando me estoy yendo. Para marcar la Hay cancha. una diferencia. Claro, Entonces, claro. digo, cualquier similitud con el Pacto de la Moncloa es traída de los pelos, es querer tratar de poner un antecedente que tampoco sirve, Pucho, como antecedente para esto que se está tratando de intentar, y que claramente, yo estuve viviendo cuando vos leías el texto de la invitación del presidente Macri, hay una parte, no me acuerdo, pero así por lo menos así a grandes rasgos, él dice que esta es una invitación para ahora que van a haber reelecciones, para que el gobierno que venga, de alguna manera, utilice estos puntos como referencia para llevar adelante, que se debatan y que de alguna manera el gobierno que venga, encauce esto. Ahora, este es un gobierno que no se ha caracterizado Por cumplir. por cumplir lo que prometió en promesas. campaña. No solamente eso. Digo esto porque ¿cómo te invita, Claro. ¿cómo te invita a formular un consenso 6 meses antes de las elecciones cuando este es un gobierno que no cumplió con nada de lo que dijo que iba a hacer? Claro, pero además sabes que hay que agregarle una cuestión. Materialmente no alcanza el tiempo. Sí, pero ponele. Materialmente no te alcanza, porque a ver, ¿cuánto tiempo se definió, por ejemplo, el acuerdo entre Alfonsín y de la Rúa previo a la reforma en la Constitución Nacional? Mínimamente duró un año y pico. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Alfonsín y Menem, perdón. ¿Cuánto tiempo se debatieron los pactos de la Moncloa? Por lo menos un año y medio. Sí. Es decir, mínimamente necesitas entre convocar a las fuerzas, porque primero está bien la definición que vos planteás, si se convoca a las cámaras o se convoca al pueblo, ¿no? Pero más allá de si se convocan a las fuerzas políticas en sí, y empieza la cuestión de que quién está invitado y quién no está invitado, también se complica mucho la cuestión, al punto tal de que no nos va a dar el tiempo, y efectivamente el tiempo se lo va a llevar puesto este actual gobierno, como bien planteaste vos. Yo veo, Pucho, claramente en esto una maniobra absoluta distractiva. Claro. A ver, Marketinera. te digo cuál me parece que es el mecanismo correcto. ¿No fue primero, antes de ese análisis, no fue primero un intento de dividir al peronismo y después, cuando vieron que se bajaban, tratar de encauzarlo como un consenso qué más sé yo, amplio? cada uno lo puede analizar de distintos lugares, ¿no? Yo no le atribuyo tanta inteligencia al actual gobierno, de hecho, está en un nivel de aceptación que está ya claramente, lo dicen todas las encuestas, por debajo del 30%. Con lo cual, cuando vos tenés un gobierno, y esto acá en Estados Unidos, en cualquier mundo, en cualquier lugar del mundo, gobierno democrático, Sí. que ya tiene índices de aceptación por debajo del 30%, Ahora, cualquier cosa que hagas o que decidas, ya claramente... No está legitimado. Ya no tenés la fuerza, vos tenés un presidente que está terminando su mandato, porque vos podés tener bajo nivel de aceptación al comienzo de tu mandato, claro, y después claro. con algunas medidas, yo me acuerdo cuando sí. el kirchnerismo va con Menem, y Menem se termina bajando en segunda vuelta,
El kirchnerismo llega a la presidencia, Néstor Kirchner llega con el 20 y pico por 22%. ciento. 22%. Un nivel parecido al que tiene Macri ahora. Sí, claro. Pero después, con determinadas Crece. políticas que fue tomando, fue subiendo ese consenso, esa aceptación por parte de la gente. Bueno, este es un presidente que se está yendo con un muy bajo nivel de aprobación y cualquier medida que quiera tomar carece del sustento que hablábamos hoy de legitimidad suficiente. Porque la gente ya claramente, no solamente los mercados han dejado de confiar en el presidente, la gente ya ha dejado de confiar. Esto lo dicen todas las encuestas. Entonces, este gobierno lo que tendría que hacer es, si realmente el presidente quiere que se llame a un consenso, tiene que poner, pero muy en claro, que ese consenso no lo incluye. Claro, No mínimamente. podés ser juez y parte. parte. Claro. Entonces, si el presidente quiere, con un gran corazón desinteresado, el bien de la patria, que esos 10 puntos que quiere consensuar son la salida, se tiene que correr de un interés electoral y tiene que decir, los invito a sentarnos a debatir este consenso y quiero aclarar que no voy a ser candidato, que yo me bajo, me corro, para darle la suficiente entidad y para despejar cualquier ambición electoral de por medio. Estamos hablando de los 10 puntos, porque ya se nos está por ir el tiempo nuevamente. Sí. Nos quedan varios temas. Quiero leer los 10 puntos que incluía la carta esta que fue enviada, que leíamos recién, que remitió el presidente a los precandidatos presidenciales. El primer punto dice lograr y mantener el equilibrio fiscal, o sea, invita a discutir sobre estos 10 puntos. Cosa que no hizo el actual gobierno. Exactamente. Sostener un banco central independiente que combata la inflación hasta llevarla que no hizo este gobierno. a valores similares. Nunca el banco fue tan, quiero ser claro, ni siquiera en el kirchnerismo. Fue tan el gobierno fue tan dependiente el Banco Central fue tan dependiente del gobierno. Sí, señor. El tercer punto, mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. El presidente quiere hablar de la integración al mundo y nos desintegró con el Mercosur, que era la integración más importante que nos vinculaba a nosotros con el resto de los países latinoamericanos. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión. Respeto a la ley sería llevar este debate al Congreso. Claro, además con la crisis que tenemos en la Corte Suprema, ¿no? Que no es poca cosa. Sí. El quinto punto, la creación de empleo a través de una legislación laboral y moderna. Quiere hacerle firmar a todos los candidatos. Esa es la reforma encubierta. Sí, quiere hacerle firmar a todos los candidatos que va a salir una reforma laboral. Claro. Entonces, ¿eso sabe quién lo escribió? Eso lo escribió el Fondo Monetario. Sí. Obviamente. El sexto punto habla de la reducción de la carga impositiva a nivel nacional, regional y municipal. Eso dijo el presidente desde que llegó, que la presión tributaria en la Argentina era excesiva y la llevó a récord absoluto. Hoy la presión tributaria en la República Argentina, me acuerdo de Luis Pastori recorriendo la provincia de Misiones diciendo que la presión tributaria misionera era un infierno. Era un infierno, sí señor. Y lo sigue diciendo. O sea que cada uno de los puntos que quieren sentar al resto a consensuar, ellos no cumplieron con ninguno. Sí, seguí. El séptimo punto, la consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Como lo que pasó con los jubilados. La reforma. Otra reforma. El octavo, la consolidación de un sistema federal basado en reglas claras que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza con discrecionalidad destinada al disciplinamiento político. Bueno, eso, respeto al federalismo, lleven este tema al Congreso porque ahí está en el Senado, están representadas las provincias. Bueno, asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado de forma profesional e independiente. Hay que hablar a la derecha con el INDEC, parece que está funcionando bien. Por lo menos le miente a ellos tampoco, ¿no? Y el décimo, el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Que me parece que el único punto que le interesa al Fondo Monetario es el último. El cumplimiento con los acreedores, claro. Pero entonces ahí la tiene que reivindicar a Cristina Pero Kirchner, porque no hubo nadie que haya cumplido tanto con los acreedores como el kirchnerismo, que pagaban tiempo y forma. Bueno, estamos fuera de tiempo nuevamente. Hugo, te despedimos hasta el próximo martes. Bueno. Pucho, nosotros seguimos enseguida. Volvemos después de un corte con más plural. ¿Ibas a decir algo? No, todo.
Este 13, 14, 15 de mayo, Hot Sale en Previsora del Paraná. Conoce todos los productos a precios imperdibles para todo el público. 13, 14, 15 de mayo, Hot Sale en Previsora del Paraná. Descubrí más en tienda.previsoradelparaná.com o acércate a nuestras sucursales. Hola, Dani, estoy yendo para allá. ¿Vos estás todavía ahí? Fíjate el espesor que tiene de la capa de asfalto ahí. Si yo hacía el cordón cuneta de allá para acá, aquella casa iba a quedar enterrada. Yo a Lalo lo conocí arrancando abajo como inspectores de obra. El conocimiento que eso implica cuando se tienen que tomar las decisiones. En 2 semanas terminaríamos el cordón cuneta. Este lado por lo menos. Che, lentos son ustedes. Nadie le viene a contar nada. Esto está, el agua está acá. Estuvimos siempre a tu lado, en la salud, la educación, generando trabajo. Juntos nos preparamos para emprender nuevos desafíos y ver lo infinitamente grande que nos espera. Nuestro compromiso es con vos, porque las riendas del futuro estarán siempre en tus manos. Con la confianza que genera esperanza, podemos defender y vivir con lo nuestro. Estuvimos a tu lado y estaremos de tu lado siempre. Oscar Herrera Watt, gobernador. Carlos Arce, vicegobernador. Frente Renovador de la Concordia, lista 900. Nosotros vamos a hacer su compañía todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana. César Pesini, bienvenido al piso. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para ¿Cómo la te va, audiencia César? también, Bien. por supuesto. Bien, bien. Estábamos, bueno, recién haciendo un amplio debate de lo que había pasado un poquito en América y un poquito en el país, con el llamado al consenso del presidente. Y tenemos un bloque para bajar a la provincia, porque queremos saber, mientras todo esto sucede, qué está pasando en Misiones. ¿Qué pasa en Misiones? ¿Qué no? pasa en Misiones? Creo que el hecho más relevante y trascendente, uno de los hechos que tiene la democracia, es precisamente el mensaje del gobernador de la provincia ante el Parlamento misionero, que se da en el marco del inicio de las sesiones ordinarias del periodo legislativo año 2019, y que este 1 de mayo congregó a gran cantidad de público, a la Cámara de Representantes, el Pleno, que estuvieron presentes, la presencia de todos los ministros del Poder Ejecutivo, y que marcó también el mensaje número 4 del gobernador Pasaraco y el último de su gestión, porque, por supuesto, terminará su mandato el próximo 10 de diciembre. Con algunas cuestiones, Pucho y Raúl, que me parecen bastante interesantes, ¿no? Hizo foco, como lo viene haciendo la Renovación desde hace ya unos cuantos años, en marcar una agenda en cuanto a los temas prioritarios y centrales de lo que es la gestión
del gobierno provincial. Y en ese aspecto debemos decir que nuevamente Hugo Pasalacqua puso énfasis muy pronunciadamente en el tema de la salud, de la educación y de las obras públicas, no solamente como generador de mano de obra, no solamente la obra pública que genera un contenido social muy importante en los municipios y por supuesto en toda la provincia, sino por sobre todas las cosas que en el bienestar que esas obras producen en la comunidad en general. Ver hoy, por ejemplo, a pequeños pueblos contar con el pavimento, con puentes, con un playón deportivo, con sistemas de agua potable, con comisarías nuevas, con hospitales, con centros de salud, realmente reconforta, y eso es lo que priorizó y lo que enumeró el gobernador Hugo Pasalacqua el pasado 1 de mayo. En ese aspecto debemos decir que en cuanto a la salud, nuevamente se puso en la agenda del gobierno provincial la salud y algunos datos que me parecen, Pucho y Raúl, muy interesantes y que marcan también una diferencia de lo que es la administración de Misiones y la administración nacional. Saben ustedes que, por ejemplo, Misiones incorporó a 160 agentes que quedaron cesantes del programa Médicos Comunitarios. ¿Recuerdan? Sí, Médicos comunitarios que eran médicos que eran pagados por la nación, que bajaban a la provincia y que eran distribuidos donde la provincia necesitaba y bueno, que fueron dejados cesantes por la nación. Es decir, se retiró prácticamente el programa Médicos Comunitarios. Bueno, Misiones incorporó a esos médicos y bueno, están trabajando para beneficio de la sociedad. En cuanto a los insumos de medicamentos, Misiones también con su presupuesto propio se ha hecho cargo de todos los insumos de medicamentos del sistema de salud provincial. Claro. Que han aumentado, díganme una cifra, adivinen. A ver, 200%. Un poco más. 300% en estos últimos 3 años y medio han aumentado porque, claro, están cotizados en dólares, ¿no? Los insumos y los medicamentos, sí que también eso tiene una enorme repercusión en el presupuesto provincial. Porque, le cuento algo más, la provincia retiró más del 80% de lo que era el programa Remediar. Muchos medicamentos, recuerden ustedes que venían a través del programa Remediar, la nación lo ha quitado, lo ha sacado de circulación y la provincia tuvo que hacerse cargo. Misiones cuenta hoy con 41 laboratorios para el sistema de salud, una cifra muy, pero muy importante. En el Madariaga, otro dato que quizás le va a sorprender, y a mí particularmente así me pasó, es que en el sistema de salud provincial se atendieron 1.288.000 pacientes. En un año. En un año. Es decir, que casi la totalidad de la población en algún momento pasó por el Madariaga. Pasó por el Madariaga y los demás hospitales. Claro, sí, se entiende con el sistema de salud de toda la provincia de Misiones. Es un número elevado, ¿no? Hay que tener la suficiente capacidad como para atender esta cantidad de gente. Y otro dato que me parece interesante. Siempre, César, con los... Sí, sorprende. Con los datos. Otro dato que me parece muy interesante es el servicio que presta hoy el hospital pediátrico, el hospital de niños. Se han hecho en lo que va en este año, en estos 12 meses de gestión, antes del 1 de mayo, 3.000 cirugías de alta complejidad, que incluyen la neurocirugía y la cirugía vascular. Así que es un dato también para tener en cuenta. ¿Solo en el pediátrico? Solo en el pediátrico, sí. Esto, ¿se acuerdan que en el programa anterior comentábamos de que ya hay muy poca derivación, salvo que sea de muchísima complejidad, hay muy poca derivación hacia otros centros de salud? ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años se llevaban pacientes a Corrientes? A Corrientes, al Garrahan, a Buenos Aires. Exactamente, a hospitales de alta capacidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora Misiones absorbe todo eso y lo está haciendo de muy buena manera. Toda esa complejidad. Exactamente. Y Misiones hoy cuenta con 150 ambulancias de distinta complejidad en las redes de traslado. Es decir, que hoy, por ejemplo, un paciente que tenga la necesidad de ser trasladado de un punto a otro de la provincia cuenta con esta red de traslado. Y en cuanto a la mortalidad infantil, es un tema que en la década del 90 estábamos en un 22 por 1000. De 1000 nacidos, 22 fallecían. Bueno, ahora ese índice es el más bajo de toda la historia de Misiones, 6,7%. Así que en materia de salud realmente es... y es un dato que lo están destacando todos los funcionarios, ¿no? Los funcionarios y algunos medios nacionales que hacen precisamente referencia a este hecho que ha acontecido en Misiones, es la baja en la mortalidad infantil en el porcentaje, que es una cifra realmente que satisface a mucha gente y en particular a los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
Si vamos a analizar el mensaje de Pasalacqua, del gobernador de la provincia, en materia de educación, debemos decir que también se centró, ¿no? se ha centrado mucho en el tema de la educación y recordamos algunos datos que lo dimos en nuestro primer programa. 2.000 escuelas hoy funcionando, 31.000 docentes que están frente a las aulas, 420.000 alumnos, tanto en nivel inicial, primario y secundario. Y otro dato, ¿no? Hay 300 núcleos del CIPTEC, que era un programa que en un momento se pensó que iba a desaparecer. Sí, exactamente. sí. Hoy están funcionando 300 núcleos del CIPTEC en toda la provincia de Misiones. Se readaptó. Exactamente, se ha readaptado a las necesidades académicas de la hora. 4.821 alumnos de la Nación en Biá, Guaraní, hoy concurren a las escuelas de la provincia de Misiones. Muchas de esas escuelas tienen el sistema de bilingüe. Claro. Exactamente, educación bilingüe, así que pueden aprender en su idioma original, digamos, y también en castellano. Y un dato significativo, más allá de lo que le estuve relatando, es que 181.900 alumnos fueron pasajeros del boleto estudiantil gratuito misionero. ¿Qué cifra? 181.900. Mirá, qué impresionante. Usuarios del transporte público. 182.000 para acordarme. Exactamente, exactamente. Y bueno, y se cumplió con la meta de los 180 días de clase por 16º año consecutivo. Misiones cumple con esta premisa de los 180 días de clase para todo su calendario, su estructura escolar desde hace 16 años. Creo que son datos muy, pero muy interesantes, ¿no? Bueno, también tenés algunos datos en infraestructura. En infraestructura, por ejemplo, bueno, recordó el gobernador que ya están inauguradas y ya están en pleno uso por parte de los usuarios y de los transportistas y los automovilistas la ruta provincial número 8 y la ruta provincial 221, la primera, la 8 de Campo Grande, 25 de mayo, un lugar, le recomiendo, si alguno en la provincia en este momento nos está mirando y escuchando, recomendarle por sobre todas las cosas por lo que se ha hecho, por la infraestructura, por el diseño técnico de esa obra, es muy, pero muy importante. Y la ruta 221 que va de San Vicente a Alicia Baja, también una zona que tiene un potencial productivo, con una cuenca, no solamente del ananá, sino una cuenca láctea, la zona de Alicia Baja, Alicia Alta, Aurora, Colonia Aurora, toda esa zona realmente muy, pero muy ruta importante. muy paisajística también. Y paisajística por sobre eso. Una cosa realmente... De tránsito lento. Exactamente. En cuanto a asfalto, en Posada se ha hecho en los últimos 12 meses, digo bien, 500 cuadras de pavimento y en toda la provincia 2.000 cuadras. Esto engloba no solamente las calles que son nuevas, que se hace desde un trabajo de base, desde cero, donde hay suelo natural, se le incorpora asfalto, más todas las obras complementarias, que es cordón cuneta, badenes y desagües, sino también el programa de pavimentos sobre empedrados, calles empedradas que se le agrega el pavimento. Y bueno, habló enfáticamente, el gobernador fue muy enfático en puntualizar de los resultados del programa 100 Puentes, ¿no? Que hasta la fecha se llevan ya concretados 181 de un programa que nació allá por el 16 de octubre del 2016 con una propuesta de hacer 100 puentes. Muchos no creían, estamos casi alcanzando la meta de concretar 200 puentes a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Y esa es la aspiración, exactamente, esa es la aspiración de llegar al final del mandato del gobernador Pasalacqua con 200 puentes construidos en la provincia de Misiones. Bueno, y el otro tema fue... El central. El tema central, o por lo menos el que todos los medios lo terminaron tomando, que es el anuncio de los créditos para viviendas. Del Procrear Misionero, podríamos decir así. Es una denominación que muchos medios han tomado y que me parece una cuestión central, ¿no? Esta posibilidad. ¿Es Procrear? No es Procrear. No es Procrear. Bueno, créditos para los misioneros para la construcción de su vivienda, que en realidad son destinados a aquellas personas que tienen el terreno y que necesitan de un crédito muy, pero muy accesible, con una tasa muy favorable, de la cual el gobierno se hace cargo los primeros 3 años, y luego del 50% y luego el 15% en los otros años que siguen al crédito, bueno, para la compra de materiales y para la mano de obra. Así que una iniciativa que ha generado mucho consenso en la sociedad misionera y que en los primeros días hay 200 inscriptos en la Recién la cantidad hoy son 330 y piquito de inscriptos. Usted tenía el dato más Yo tengo el dato más fresco y me llamaba la atención lo que nos comentaban desde el IPRODA, el hecho de
que, bueno, el proyecto es para familias de clase media Así es. que tengan hasta 4 sueldos y medio, entre 2 y 4 sueldos y medio. La mayor cantidad de consultas es de personas que tienen entre 1 y 2 sueldos. O sea, Claro. todavía la gran mayoría no está calificando para entrar a los créditos. Los que más se animan, dicen desde el IPRODA, son aquellos que tienen alrededor de 3 sueldos, son los que están concretando La operatoria. Ujú. Y están anunciando también de estos 1.500 créditos, son 1.500 programas, 1.500 casas, 1.500 préstamos que el IPRODA quiere avanzar. Que se pueden hacer, una de las consultas era si tienen que ser indefectiblemente de material, y no, pueden ser también de madera. Es un incentivo, digamos, a la industria local, provincial, para tratar de meter madera en las construcciones. A elección de quién va a pedir el crédito. Exactamente. 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 Y el otro punto que hablaba el presidente de Santiago Ros, decía que disponen, por ejemplo, como son 2 líneas, son 2 montos, 350.000 pesos por un lado y 500.000 pesos por otro. Ellos tienen o disponen, por ejemplo, para aquellos que no tienen terreno, que pueden comprar el terreno a través del IPRODA. Los terrenos están ubicados en Itambé, Guazú, y van a valer de acá a los próximos 3 meses, hablaban de no mover los precios, 450.000 pesos, que hay que entregar un 20%, y también el IPRODA vuelve a financiarte Es un sistema de crédito UBA, ¿no? UBI. Es con el crédito UBI, Bien. exactamente. El UBA es financiero y el UBI es el local. El local, exactamente. Son, bueno, acá tengo algunos datos que había tomado, son para casas de hasta 42 metros cuadrados, porque la intención del IPRODA es que las casas se finalicen. Es decir, que vos no proyectes una casa de 100 metros y después no la pueda terminar. Y como hay etapas que te van a ir verificando, entonces te van dando el dinero en 4 etapas y van asegurando que vayas cumpliendo eso. Después puedes ampliar a gusto y piacere. Me gusta, discúlpame, Sí. me gusta el sistema porque la gente, el beneficiario, el contribuyente, aquel que quiere optar por un crédito, tiene que hacer el trámite en el IPRODA primero, después con la aprobación del IPRODA, y después, por supuesto, todas las consultas legales, técnicas. Bueno, ese va al banco, ¿no es cierto? Que es el Banco Macro, va a ser la entidad que va a financiar precisamente. Tiene que cobrar el sueldo a través del Banco través del Macro, Banco ya Macro. sea un empleado público o de Exacto. empresas privadas, pero tiene que cobrar a través del... Vos sabés que me comentaron que dentro de este operatorio hay mucha gente que ya tiene terreno, pero que obviamente también tiene su casa. Ahora, también tiene hijos esta gente. Claro. Entonces está pensando generalmente en construir para el hijo una casa. Entonces ahí es donde aparece también la patinada con Todas las respecto vueltitas. todas las vueltitas de cómo acomodar, como para que pueda ingresar el chico eventualmente en este crédito, ¿no? Sí, hay mucha, hoy lo escuchaba a Ross, hay muchísimas demandas, estaban cerrando, digamos, la inscripción, no cerrando, sino alcanzando los 330, 350, pero se encontraban con esta dificultad, ¿no? Claro. La mayor cantidad de los interesados no alcanza a los 2 sueldos mínimos, digamos, como para poder entrar dentro del programa. Y qué bueno que la provincia tenga este tipo de iniciativas, porque Claro que sí. teniendo en cuenta el fracaso de lo que fueron los créditos para vivienda tan promocionados y que derivaron en algunas situaciones muy complicadas para la gente que no puede pagar el crédito porque se le han indexado una serie de cuestiones, aquellos que hicieron la operatoria nacional, bueno, esto es realmente un aliciente como para que esa gente pueda, con garantía de la provincia y como decía vos, Raúl, animarse y como tiene ya el sueldo, percibe sus saberes en el Banco Macro, directamente ya el banco se asegura que va a poder hacer, digamos, se va a poder cobrar desde ese ingreso que tiene el trabajador, el empresario o el comerciante, quien solicite el crédito, ¿no? Bueno, Pucho, está bueno. ¿Qué está pasando con la política nuestra? Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos de tema. Otro tema. Rápidamente. Bueno, vos sabés que respecto pues nos corre el tiempo otra vez. Respecto de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como mejor dicho, como quieran ustedes llamarle, han lanzado el 13 de mayo como una fecha de expectativa para la provincia porque presenta justamente sus ejes programáticos ese día. Entre los ejes programáticos está el productivo, el forestal y el turismo, además de la reforma impositiva, que son los 4 ejes centrales sobre los que va a trabajar. Hasta ahí todo bien, excepto por una cuestión
bastante, si se quiere, irrisoria, ¿no? Que consiste justamente, y te lo voy a leer textual, que para la Alianza es que a contramano de las políticas nacionales que defienden, la propuesta para la provincia incluye una fuerte mención a la promoción de la agricultura familiar. ¿Sí? Fuerte inversión en agricultura familiar. Y rescatan del discurso renovador la existencia de 500 hectáreas que actualmente están destinadas a capoeira. Es decir que me causa mucha gracia, porque por un lado, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que ha cerrado, no, además con la agricultura familiar, que realmente ha vapuleado la agricultura familiar, que ahora venga y diga que hay 500 hectáreas de capoeira y que vamos a hacer agricultura familiar, realmente me parece irrisorio. Me parece que ahí quieren poner el maíz transgénico. Me parece que quieren poner el maíz transgénico, ven ahí. Y van a hacer la limpieza del terreno con algún producto de Monsanto. Claro, obviamente, También, obviamente. Bueno. O sea que eso sería por el lado de Juntos por el Cambio. Bueno, Otros- en este aspecto, Sí, Raúl señor. y Pucho, hay que también mencionar que el candidato a vicegobernador de Cambiemos, el diputado nacional Luis Pastori, tiene un par de deudas pendientes, ¿no es cierto?, con el sector productivo. Sí, También hay que Promesas decir que... incumplidas. promesas incumplidas, claro. Exacto, en particular con el sector yerbatero y en particular, y muy especialmente, con la Universidad Nacional de Misiones. Parece que los estudiantes y A los eso quería hacer profesores referencia, claro. le están esperando a Luis Pastori en la sede de la UNAM porque quieren hablar qué pasó con esos 30 millones de pesos que la Nación se comprometió A dar. a girar a la A provincia de girar, Misiones claro. para el ¿Para qué? financiamiento de la universidad en cuanto a los gastos corrientes y al tema de estudios y que nunca aparecieron. Tal cual, Rapidito. tal cual. Bueno, y esa es la cuestión, fundamentalmente lo de Pastor y la reconversión de la yerba, que es una cuestión que largó una promesa en el norte de Uruguay, bastante extraña, ¿no? A todas luces todavía más irrisoria que la misma propuesta que largará Goerlin respecto de Juntos por el Cambio. Bueno, terminamos. Nosotros, se nos fue el horario. ¿Podemos pedir una ampliación para el Estamos programa? cerrando, me parece que ¿Una sí. hora y media le Me parece? parece que sí. Bueno, vamos a gestionar entonces. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 horas. Gracias.